Hola queridos hermanos y amigos, estamos aquí para tener un estudio bíblico esta tarde hoy es, a ver que lo miro, 22 de julio, miércoles 22 de julio. Y vamos a tener un estudio bíblico, vamos a continuar con nuestra serie de hermenéutica, el curso de hermenéutica. Vamos a estar viendo pues dos figuras retóricas más. Vamos a avanzar así un poquito más en nuestra materia. Estamos de hecho llegando ya hacia el final de la misma y bueno, eso nos abre las puertas a nuevos estudios, nuevas series. Ayer empezábamos una nueva y el Señor pues nos va hablando. Vamos viendo en su palabra las cosas que necesitamos conocer, saber. El Señor nos enriquece. La palabra de Dios es vida, es para nosotros el alimento espiritual que necesitamos. Entonces vamos a retomar, los que seguís este material, estamos en la página 20, porque hoy vamos a ver el proverbio y la paradoja, dos figuras retóricas que aparecen mucho en la Biblia. El proverbio pues seguro que te suena muchísimo, ¿verdad? Porque de hecho tenemos un libro en la Biblia que se llama Proverbios, es todo Proverbios. Pero no es el único lugar en la Biblia donde hay proverbios, hay otros muchos lugares. Como figura retórica que es, el proverbio aparece en diferentes partes de la Biblia. Es una figura literaria que se utiliza, como todo lo demás, se utiliza en la literatura, y en el mundo secular hay muchos proverbios populares. Seguro que has oído muchas veces, como dice un proverbio chino, ¿verdad? Los proverbios chinos pues son de los que más a veces se citan, más se conocen. Y bueno, pues vamos a, antes que nada, a presentarnos en oración delante del Señor. Oramos, le pedimos a Dios que nos dirija, así nos ponemos en sus manos, confiamos en Él para que nos lleve en el estudio de su palabra y vemos a ver qué es lo que la Biblia nos dice hoy. Vamos a orar. Señor, muchas gracias esta nueva oportunidad que nos das, nos has dado la fuerza, nos has dado el deseo de poder estar aquí. Dice tu palabra que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú, Señor, nos llevas a la verdad en tus caminos y a buscar en tu palabra. Tenemos hambre de recibir el alimento de la palabra, de tu palabra. Queremos que siga dando frutos en nuestra vida. Que tú continúes haciendo la obra que empezaste en nosotros, porque te amamos, Señor, y queremos servirte, queremos hacer tu voluntad, queremos estar allí donde tú quieras que estemos, agradeciéndote y sabiendo que todo lo que viene de ti para nosotros es todo bendición, es vida abundante. Tú nos llevas, Señor, a la plenitud del gozo, a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a dejarnos llevar por ti. En el mundo tenemos desasosiegos, tenemos tribulaciones, tenemos desengaños, pero en ti todo lo que tenemos es bendición para nuestra alma. Así que ayúdanos a centrarnos en tus cosas, no nos dejes que nos apartemos, que nos dejemos seducir y engañar por los placeres de este mundo, y de esa forma seguir invirtiendo en esos tesoros en los cielos. Señor, queremos estar contigo, ven ya a buscar tu iglesia, Señor. Ese es el anhelo de tus hijos, de tu iglesia, que en este momento nos reunimos alrededor de tu palabra. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que están conectados ahora en directo a través de este medio, y por todos aquellos que lo escuchan en el estudio, aquí en Facebook o en YouTube. Bendice, Señor, cada corazón, cada pensamiento, cada mente, cada alma. Estamos en tus manos porque entendemos que tu reino debe seguir extendiéndose más y más hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues nada, vamos al estudio bíblico, a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros esta tarde.
y repaso un poquito a ver los que habéis estado escribiendo. Hoy el primero en escribir, los primeros fueron Yoli y Gaby, que han escrito buenas tardes, queridos. Juan Vázquez también, buenas tardes. José María, bienvenidos, me alegro mucho de veros. Beatriz y Ana Karina, bienvenidos. Me alegro mucho de verdad de que estéis por aquí en este directo y todos preparados ya para tener nuestro estudio bíblico. Todos los que estáis conectados, veo ya ahí muchos hermanos preparados. Ten tu Biblia a punto. Vamos a ir a la palabra de Dios como hacemos siempre, a ver el alimento que Dios nos quiere dar en esta tarde. Dios siempre vela por nuestra alma, por nuestro bien. Bien, ¿qué es un proverbio? Consiste en un dicho breve, pero así enérgico. O sea, es un mensaje cortito, muy resumido, pero muy directo. Son expresiones cortas que sintetizan una enseñanza o una lección de la vida o para nuestra vida. Entonces, como antes yo te decía, seguro que muchas veces tú mismo utilizas, no es lo mismo un proverbio que un refrán, aunque tienen similitud, pero hay muchos proverbios orientales, chinos, de muchos países. Muchos países aprovecharon esta forma de transmitir un mensaje. Y la Biblia, como es tan rica en todo lo que es la gramática, la expresión literaria, la poesía, todo, pues tiene también proverbios, y tiene muchos. De hecho, pues como antes dijimos, hay un libro en la Biblia que se llama así, Libro de los Proverbios. Lo escribió un hombre llamado Salomón. Conocemos a Salomón porque fue un hombre, dice la Biblia, muy sabio, el más sabio que hubo en la tierra. Y parece que por alguna referencia que tenemos ahí, que Salomón escribió más proverbios de los que tenemos aquí en la Biblia nosotros. Pero recuerda que nosotros tenemos la palabra que es inspirada por Dios. Lo que no es inspirado seguro que podría ser de bendición, pero la diferencia estaba. Entonces, para no confundir, aunque Salomón, Pablo, otros escritores bíblicos escribiesen otros libros o proverbios o lo que fuese aparte de lo que tenemos aquí en la Biblia quedó cerrada con estos 66 libros que tenemos en nuestras Biblias y que entendemos que el Espíritu Santo guió, preservó y permitió que quedasen así de esta forma reunidos para formar lo que tenemos como palabra de Dios en nuestra mano. Entonces, de los proverbios que Salomón escribió y que tenemos en la Biblia, aquellos que son inspirados por el Espíritu Santo, pues vamos a ver cómo comienza el libro de los proverbios. ¿Tú te sabes cuál es el primer proverbio del libro de los proverbios? Vamos a verlo, a ver. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Y bueno, saludos a los hermanos que han escrito más. Está ahora en directo Esther, buenas tardes. También Luz, buenas tardes. Y Andrés, buenas tardes. Me alegro de veros, y los otros que estáis por ahí conectados. Bien, vamos a leer los 7 primeros versículos de este libro. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Lo primero que dice esto es ¿para qué son los proverbios? Mira, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y ahora viene el primer proverbio. Si alguna vez alguien te pregunta, o en uno de estos juegos bíblicos o algo, ¿dónde se encuentra el primer proverbio del libro de Proverbios? No digas el versículo 1, porque no es. El primer proverbio del libro de los Salmos está en el versículo 7. Los primeros 6 versículos es una explicación de para qué los proverbios. ¿De acuerdo? Recuérdalo. Proverbios 1:7 es el primer proverbio de la Biblia.
del libro de los Proverbios. En la Biblia hay otros proverbios. El primer libro del libro de Proverbios está en el versículo 7 y vamos a ver qué dice este proverbio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, pues esto es un proverbio. Y a partir de aquí, pues todo lo que tenemos a continuación son proverbios en este libro que se llama de esta forma, los proverbios. Antes hemos dicho que Salomón era el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, y todo vino porque él se lo pidió a Dios. Salomón le dijo a Dios: Señor, dame sabiduría para saber gobernar bien a tu pueblo. Y Dios le dio sabiduría y se la dio generosamente. Tú sabes que en el libro, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, le pida a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche le será dada. Entonces, fíjate que estamos en la misma posición que Salomón. A Salomón Dios le dijo: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. La Biblia dice por un montón de sitios que podemos pedirle a Dios las cosas que deseemos y que Él nos las va a dar gracias a Jesucristo, porque pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Entonces quiero que te des cuenta en este detalle. Si tú eres egoísta y te pones a pedirle a Dios bienes terrenales, cosas para satisfacer a tu carne, bueno, no sé hasta qué punto Dios te va a dar cosas, porque la petición o sea, el derecho que tenemos a pedir cualquier cosa está sujeto a que las cosas que le pidamos sean buenas para nosotros, que sean conformes a su voluntad. Entonces, bueno, cuídate a ver qué le pides a Dios. Pero Dios te va a dar siempre lo mejor. Y si tú le pides sabiduría, te voy a recordar lo que le pasó a Salomón. Salomón no pidió riquezas, no pidió poder, no pidió reconocimientos, no pidió cosas de este mundo, sino que él lo que pidió fue sabiduría. ¿Y qué es lo que Dios le dio? Sabiduría, mucha. Dice la Biblia que se convirtió en el hombre más sabio sobre la tierra. Pero además, Dios le dio lo que no le había pedido. Le dio riquezas, le dio fama, le dio poder. Nunca el reino de Israel fue tan próspero, fue tan rico. Eso no quiere decir que en nuestro caso pues vaya a pasar igual, nos convirtamos en gente famosa, aparezcamos en las portadas de las revistas, nos convirtamos en multimillonarios. No quiere decir que eso ocurra, porque de hecho si tú repasas la vida de Salomón, precisamente no se aplicó lo que él mismo había escrito. Esto puede ser una paradoja, que es lo que después vamos a ver a continuación, la siguiente figura retórica que veremos en este estudio. ¿Qué pasó? Bueno, pues aquí Salomón dijo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios le dio sabiduría a Salomón. Él se convirtió en un hombre muy sabio. Pero parece ser que en algún momento de su vida perdió el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque ahí lo tienes. El otro día lo estábamos viendo, el domingo fue la predicación de la mañana. Estábamos hablando de los hombres a los que Dios escogió, hombres y mujeres, a los que Él escogió durante la historia bíblica. Tenemos el relato, el testimonio de muchas de estas personas. Y estábamos viendo pues la vida de Salomón, que edificó altares a los dioses extraños. Esto también lo estábamos viendo, el otro día en el tema del ocultismo. Estábamos viendo que el propio Salomón levantó templos y altares a Moloc, a Quemos, dioses abominables a los ojos de Dios, a los que se les ofrecía incluso sacrificios humanos de niños, de bebés. Y Salomón edificó esos altares. ¿Por qué? Porque tenía 1000 mujeres entre esposas y concubinas, y estas mujeres le arrastraban en pos de malas cosas. Entonces Salomón parece que perdió el temor a Jehová, porque si hubiese tenido temor a Jehová no habría hecho eso. Primero no habría llevado una vida tan, de tanto descontrol, ¿no? Con tantas mujeres. Era un mujeriego. ¿Para qué quieres
1000 mujeres. Si el año solo tiene 365 días. O sea, no tiene mucha lógica, ¿verdad? ¿Qué pasó en un hombre tan sabio? Qué interesante que la Biblia nos cuente estas historias. Porque para nosotros son lecciones tremendas. A veces anhelamos tanto el dinero. Ay, si yo pudiese ser rico. Si me tocase la lotería. Si yo tuviese, si yo... Pero el ejemplo de Salomón es que él que lo tuvo todo lo que una persona puede desear en este mundo, y se llevó un mal sabor de boca de todo eso. Cuando él escribe el libro de Eclesiastés, en su reflexión llega a darse cuenta que todo lo que consiguió, lo único que le trajo fueron penurias, sufrimiento, dolor, y hasta tal punto que él llega a exclamar que todo eso fue vanidad de vanidades. O sea, eso ya es menospreciar algo al máximo nivel. Decir algo que es vano ya es despreciarlo, menospreciarlo, ¿no? Pero decir que es vanidad de vanidades, o sea, si una cosa es ya vana, bueno, pues es algo vano de algo vano. O sea, es ya lo máximo. No tenía otra palabra Salomón para describirnos que es un tremendo error buscar las riquezas, buscar el poder, buscar la fama en este mundo, porque él entendió que lo único que realmente es valioso es lo que él había escrito antes en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y añadió, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y él mismo se convirtió en un insensato. Lección tremenda, hermanos. No en vano dice la Biblia que el que esté firme mire que no caiga. Allí donde tú te piensas que eres fuerte es donde más probable sea que caigas. ¿Sabes por qué, no? Porque te confías. El exceso de confianza lleva a que bajemos la guardia. Y como la Biblia también dice que nuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor nuestro mirando a quién devorar, cuando ve que bajamos la guardia, ataca. Entonces, allí donde tú te crees fuerte, no te confíes. Hay estadísticas sobre los accidentes de tráfico y dicen que hay un elevado porcentaje de accidentes de tráfico en los viajes largos, precisamente cuando el viajero, el coche en el que se viaja, ya está llegando al lugar de destino. Dicen que es el momento en el que el conductor tiende a relajarse, a pensar, ya está, ya estamos llegando. Y de pronto pasa algo en nuestros sentidos y en nuestra atención que de pronto disminuimos nuestra atención, nuestro estado de alerta, de prestar atención a todo, y es cuando más accidentes hay. Siempre ocurre lo mismo. Cuando tú te crees fuerte en algo, ahí te conviertes en débil. Y solo tienes que ver los ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Moisés, dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra. ¿Y dónde a veces perdió Moisés sus papeles? ¿Dónde falló? ¿Dónde pecó? En la falta de mansedumbre. Mató a un egipcio intentando poner paz, rompió las tablas de la ley cuando se enfadó al ver lo que el pueblo había hecho con la idolatría. El hombre más manso de la tierra perdía la mansedumbre, la templanza en ocasiones. Abraham, el padre de la fe, ¿no? Se ha llegado a decir, ¿dónde falló Abraham? En la falta de fe. Dios le dijo, te daré un hijo, de Sara y de ti tendréis un hijo, pero les falló la fe. Y entonces vieron la realidad, no creyeron y se buscaron la solución. Cuando se acercaban a Egipto por miedo a que fuesen a hacerle daño para quedarse con Sara, prefirió decir, no, Sara es mi hermana, en vez de decir es mi mujer, y de esa forma pues que él se libre. Allí donde más fuerte era Abraham, allí es donde falló. David, un hombre conforme al corazón de Dios, bueno, ahí es donde falló. Y así podrías ir viendo. No te creas fuerte. Separados de Dios nada podemos hacer. En esta batalla espiritual
Si vamos en nuestras propias fuerzas, tenemos todas las de perder. Cristo es el que obtuvo la victoria para nosotros, y en Cristo lo podemos todo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En Cristo somos fuertes, en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Pero por nuestra cuenta estamos perdidos. No te confíes nunca. Qué tremenda lección en la vida de Salomón. Por eso, por su experiencia, por lo que él vivió, por lo que él hizo y porque evidentemente lo que escribió era inspirado por Dios, bueno, pues hay que estudiar el libro de Proverbios, también Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, que los 3 libros sabes que fueron obra de Salomón. Hay que estudiarlo con lupa y despacito, viendo cada palabra. Cada proverbio tiene una enseñanza directa, recuerda, aunque es un mensaje breve, pero es enérgico, es directo, tiene una lección importante. Entonces cada proverbio es para leerlo y pararte a pensar lo que dice el proverbio. Cada libro en la Biblia se puede leer de una forma determinada y el Espíritu Santo nos guía, pero el libro de Proverbios precisamente es un libro que se tiene que leer de otra forma distinta. Sí que es cierto que hay bloques de proverbios que giran en torno a un mismo tema. Por ejemplo, la lengua, cómo hablamos, el poder que tiene el habla, juega un papel importante en algunos pasajes del libro de Proverbios. Hay muchos proverbios que hablan del poder de la lengua, de cómo hablamos, lo que decimos, el efecto que tiene positiva o negativamente en las personas. Pero es un libro, como digo, pues para detenerte en cada proverbio, pararte y meditar. Bueno, ya sabes cuál es el primer proverbio del libro de los Proverbios, el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Buenas tardes, Paco, Rosario y los otros hermanos que mientras ya hablábamos se fueron añadiendo al estudio. Muy bien, vamos a ver algún ejemplo más en la Biblia. Hay que tener prudencia, tenemos una advertencia ahí, y hay que tener cuidado porque algunos proverbios cuyo significado es oscuro, ¿qué queremos decir con eso? Pues que no está claro lo que quieren decir esos proverbios. Tú vas a encontrar en la Biblia algún proverbio que de pronto no tiene una explicación muy clara. Y hay que tener cuidado porque algunos de estos proverbios tenían que ver con costumbres antiguas que hoy no terminamos de entender muy bien. Por eso podríamos llegar a malinterpretar o a sacar una deducción errónea de uno de estos proverbios. Fíjate que el libro de los proverbios se escribió hace varios miles de años. Entonces muchos de esos proverbios tenían que ver con cosas, costumbres y cosas de la vida misma. Así que es fácil que encontramos algún proverbio por ahí que no termina de quedarnos claro. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Entonces, bueno, no hay que caer en el error de tratar de interpretar sí o sí algo que no terminamos de entender. Una cosa es que yo no lo entienda y después consultas una enciclopedia, un comentario bíblico, escuchas a un maestro y te lo explican y ahora lo entiendo. Tú mismo lo estudias, buscas versiones distintas, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al proverbio en sí mismo, lo leas en hebreo mismo, que el contenido es un tanto oscuro, misterioso. ¿Por qué? Porque desconocemos a qué se estaba refiriendo, la costumbre, el uso, el momento cuando se escribió. Entonces, siempre muy prudentes a la hora de inventarnos nada. La Biblia es clara en la doctrina fundamental para nosotros y si alguna parte queda ahí un tanto así confusa, ningún problema, lo dejamos ahí en paréntesis y seguimos con lo que entendemos. Amén. En la propia Biblia, Proverbios 29:29 es muy fácil de recordar, nos enseña que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, que hay cosas que son misterios para nosotros. El mismo apóstol Pablo hablaba de que hay cosas que él no las entendía, eran misterios. Un día Dios nos las revelará. Cuando estemos allí en los cielos, dice que conoceremos como fuimos conocidos, tendremos otra forma de ver, de entender, de comprender. Entonces vamos a comprender cosas que ahora no comprendemos. Solo tienes que tener un poco de paciencia.
Y si te impacientas mucho, bueno, pues pídele al Señor que te lleve ya con Él y así ya entenderán más cosas. Pablo se lo pedía. Ay, Señor, si me pudiese ir contigo, es mucho mejor que quedarme aquí. Realmente Pablo amaba a Cristo. Vamos a ir a Lucas para ver otro ejemplo. Lucas 4. Leeremos el versículo 23 y 24. Lucas 4, 23 y 24. Porque vamos a ver a Jesús citando proverbios de su época. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, o ahí la palabra refrán también significa proverbio. Sin duda me diréis este proverbio, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús citó algún proverbio que se decía en su época. Él dice, médico, cúrate a ti mismo. Eso era un refrán que se decía. De hecho, es algo que creo que también en nuestro tiempo se dice, claro, recogido ahora de lo que sabemos de la Biblia, pero es una enseñanza muy lógica. Eso es un proverbio. Dar un mensaje breve pero enérgico, directo, con una enseñanza clara que nos haga reflexionar. No es normal que antes pasaba más que ahora. Ahora está prohibido que se fume en un trabajo, en un espacio cerrado donde hay otras personas. Pero hace años, cuando eso no estaba prohibido, a veces tú podías ir al médico y el médico estaba allí con el cigarrillo, estaba fumando y lo tenía allí en el cenicero y a lo mejor le estaba prescribiendo al paciente, mira, tu corazón no está muy bien, y tu tensión arterial y tus pulmones, se oye ahí un ruido, mira, no fumes, te prohíbo que fumes. Y él, allí fumando. Médico, cúrate a ti mismo. O sea, lo que sí puede pasar hoy en día es que te vayas al psicólogo y el psicólogo se ponga a tratarte un problema y resulta que él tiene más problemas que tú. Entonces tú tendrías que hacerle terapia a él espiritual, porque si el psicólogo no conoce al Señor, tiene muchos problemas. Médico, cúrate a ti mismo. Y eso se puede aplicar aunque no seas médico. Yo he hablado del médico que fuma y del psicólogo, pero es lo mismo que un padre que está diciendo tacos, malas palabras, y después se la oye decir a su hijo y le dice, niño, ¿qué has dicho? Que no te vuelva a oír a decir eso. Pero él las dice. Entonces a este padre también le diríamos, médico, cúrate a ti mismo. O sea, no le digas a otro lo que tú estás fallando, lo que tú estás haciendo mal. Entonces Jesús utilizó este proverbio para transmitir una enseñanza. Él lo pone en la boca de aquellos bueno, él está aquí en Nazaret y él ha ido a predicar el Evangelio de Nazaret. No ha ido a hacer milagros. Él no iba a los sitios a hacer milagros, iba a predicar y los milagros le seguían a la predicación. Pero cuando llega a Nazaret, Nazaret fue su pueblo natal en el que él creció y vivió. Entonces cuando llega allí a predicar y empieza a enseñar estas cosas, la gente le dicen, pero este que habla así, este maestro, este rabino que dicen, pues, pero no es Jesús, no es el hijo de María y José, su padre es el carpintero, no se llaman sus hermanos y ellos le reconocían como un vecino, alguien que le habían conocido ahí, sus hermanas están con nosotros y tal. Y entonces Jesús le respondió así, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, yo no he venido aquí a hacer milagros, a haceros demostraciones. He venido a traer la palabra de Dios como un profeta podía haber ido a traerla, pero difícilmente a un profeta se le reconocía en su propia tierra. Suele pasar, la gente que más te conoce, cuando tú predicas, no te ven como la herramienta en las manos de Dios, sino te ven como la persona que ellos conocieron. Entonces eso puede ser un problema. ¿Le pasó al mismo Jesús? Pues imagínate, ¿no?
Si quieres que miremos un momento en Marcos 6.4, Marcos 6.4, para que veas este proverbio que también Jesús cita en Lucas, pero aquí queda como más marcado. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Eso era otro proverbio que se decía en esa época y que Jesús también citó. Entonces aquí, tanto en Lucas como en Marcos, allí aparecen los dos, aquí aparece este. Jesús citó proverbios en su época y esto quedó ahora como palabra inspirada por el Espíritu Santo. No todos los proverbios que se dijeran en la época servían. En este caso Jesús los autentificó al citarlos como palabra de Dios, quedaron inspirados por el Espíritu Santo y nos han llegado hasta nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y médico, cúrate a ti mismo. Dos proverbios que Jesús citó. Vamos a ver algún ejemplo más en Segunda de Pedro 2:22. Segunda carta de Pedro 2:22. Y lo contrastaremos con Proverbios 26:11, porque aquí lo que Pedro está haciendo es citando un proverbio del libro de Proverbios. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Y qué hace Pedro? Cita un proverbio. Cuando tú lo lees así suelto, si no sabes de qué va el contexto, pues te quedas un poco pensando, ¿y qué quiere decir? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué es lo que quiso aquí decir Pedro al citar este proverbio? Mira, sin perder aquí el punto de segunda de Pedro, vamos un momentito al libro de Proverbios 26:11 para ver cómo se dice allí, cómo lo dice allí. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ahí se nos da una información añadida. El proverbio dice ese, como el perro que vuelve a su vómito. Pedro añadió, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ¿vale? Entonces aquí el proverbio visto de dónde salió, del libro de Proverbios, nos da una idea de qué se refiere eso de que el perro vuelve a su vómito. De la misma forma que el necio repite su necedad. Bueno, la naturaleza de un perro y la naturaleza de la puerca lavada es ser perro y es ser puerca. Un cerdo se comporta como cerdo. Un perro se comporta como perro. Se entiende, ¿no? Puerca y cerdo. En otros países tienen otros nombres. Allí en Argentina dicen chanchos. Y seguro que hay en México, en Ecuador, en otros países que nos estáis escuchando, igual se les da otros nombres. El otro día hablábamos ahí con hermanos de Ecuador y también nos decían. Bueno, pues la naturaleza de cada uno lleva a que cada uno se comporte como es su naturaleza. Tú no puedes esperar que un perro se comporte como una persona. A veces hay gente que tiene mascotas. Muchas personas compran una mascota, se la llevan a casa sin saber lo que representa tener una mascota, sin saber lo que significa cuidar, la responsabilidad que se tiene al tener un perro, un gato. Hay gente que también tiene cerdos, puercos en casa de mascotas. Hay unos cerditos que se venden precisamente para tenerlos como mascotas. Pero si tú estás pensando en tener una mascota, tienes que saber que vas a tener un animal en casa. Y los animales se comportan como lo que son, animales. Un gato se comporta como gato. Un perro se comporta como perro. Cada cual según su naturaleza. Nosotros tenemos 2 gatos aquí en casa. Entonces, pues a veces hacen cosas que a nosotros no nos gustan. Pero no... Bueno, les gritamos, ¿pero qué has hecho?
Pero ya está, porque el gato te mira así y a saber lo que está pensando, ¿no? Te oye gritar y te ve así. Bueno, son listos, ¿eh? A veces saben lo que han hecho porque cuando hacen alguna trastada ya se les nota. Tú ya lo detectas, tú los ves, el comportamiento y piensas, uy, ya han hecho algo. Pues tienen su inteligencia animal también, se comportan como tal. Yo tengo ahí en el armario, tengo en la base del armario, tengo una cesta con gorras. Cuando vamos de excursión, pues me pongo gorras y con los años te dan gorras aquí, te dan gorras allá, de publicidad, de esto, de aquello, y acumulas un montón de gorras. Y tengo una cesta ahí en el armario, en la parte de abajo, con un montón de gorras. Y bueno, pues un entretenimiento de tanto en tanto. Al gato se ve que se acuerda que ahí hay una cesta con gorras y entonces es su entretenimiento. Se va al armario, consigue abrir así una rajita por la puerta del armario, entonces mete la pata así y con la zarpa va sacando las gorras. De una en una, como las pilla, ¿no? Y entonces de pronto tú llegas allí a la habitación y te encuentras delante del armario un montón de gorras allí en el suelo. Él se lo ha pasado muy bien, ¿por qué? Porque es un gato. Y entonces pues tú ya le gritas, él corre por ahí un poco, se va corriendo, se esconde, dice ya me han pillado. Y ya está. Pero ya está, no le das más importancia. ¿Por qué? Porque es un gato. O sea, yo no puedo pretender decirle al gato, ven, quiero hablar contigo, siéntate, voy a hablar contigo. Mira, lo que has hecho no está bien. Eso de sacar gorras, me das trabajo a mí y tal. No voy a hacer eso porque no me va a entender. No puedo razonar con un gato. Tú tienes un perro, no puedes razonar con un perro. Puedes intentar adiestrar a algunos animales a que hagan cosas, pero un perro, un gato, un loro, un cerdo se van a comportar como lo que son, según su naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que hacen los perros, y que por lo sorprendente para nosotros que es, que por eso quedó el proverbio, es que de pronto un perro a lo mejor comió algo y lo vomitó. Y se va por ahí el perro y... Pero al poco viene y se come su vómito. Y claro, eso a nosotros las personas pues ay, nos causa un rechazo, ¿no? Es algo repulsivo. Nosotros no haríamos eso nunca, ¿no? ¿Verdad? Bueno, espero. Entonces, el perro lo hace, ¿por qué? Él no tiene problema. ¿Por qué? Porque es un perro. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada, o sea, tú puedes tener la puerquita. Cuando el proverbio dice esto es porque en ese tiempo también había mascotas. El tema de las mascotas, yo una vez di un estudio porque a muchos creyentes que tienen mascotas les representa un dilema pensar, bueno, ¿qué pasa con mi mascota, no? Cuando muere, ¿qué ocurre con ella? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Y claro, las mascotas de pronto se convierten en uno más de la familia. Se les llega a tomar mucho cariño. Y aunque puede parecer un tema frívolo, si hablamos de la salvación de las personas, el ponerse a hablar de qué pasa con las mascotas cuando mueren, puede parecer una cosa así más frívola y tal, pero no lo es porque para muchas personas, aquellos que tienen mascotas, una mascota es algo muy importante. Se convierte en uno más de la familia, aunque sea un animal, pero es algo querido, es alguien que... Entonces yo di un estudio acerca de eso, por eso ahora no lo voy a repetir. Pero hay personas que también tienen cerditos de mascota y en la Biblia aparece porque habla de la puerca lavada. Los puercos, los cerdos que están en el corral no se suelen lavar porque están ahí, los lavas y a los 2 minutos van a estar igual que antes de lavarlos. Entonces para nada se pierde el tiempo en lavar un cerdo. Por lo tanto, cuando aquí se habla de la puerca lavada es porque probablemente alguno quizás la tenía de mascota. Lo mismo que pasa en el ejemplo que Natán le pone a David cuando viene a hablarle de su pecado. Y allí había una familia que tenían una corderita de mascota, porque dice que era uno más de la familia, vivía con ellos, comía con ellos, cuando ellos se sentaban a la mesa la corderita estaba allí con ellos. O sea, la Biblia habla de mascotas, no es una cosa de nuestro tiempo exclusivo. En la antigüedad también se tenían mascotas y fíjate qué tipos de mascotas, corderos, cerdos, o sea que es una cosa que siempre ha existido
Y la Biblia no ha menospreciado jamás eso, el hecho de que alguien pueda tener una mascota, y al contrario, la reacción de David cuando le dijeron, la historia era inventada, pero cuando se lo cuentan a David, David está creyendo que aquello ha ocurrido de verdad, y cuando le dicen que aquel hombre rico les quitó la corderita para matarla y cocinarla para sus amigos, David se indignó totalmente y le dijo: es digno de muerte el que tal ha hecho. ¿Por qué? Porque se aprecia mucho el hecho de que un animal sea una mascota en una casa. Y llegó a decir: el que tal hizo debe pagar con 4 tantos el precio. Y si analizamos la vida de David, las consecuencias de su pecado, podríamos reunir hasta 4 cosas que tuvo que sufrir, pagar por lo que él hizo por su pecado. Entonces ahí tienes la puerquita lavada. Vive en casa, se lava, se perfuma, se le pone un lacito, está ahí la cerdita, la mar de mona, bien bonita. Pero de pronto la puerta está un poquito abierta, afuera en la calle llovió, está ahí todo el barrizal, y la puerquita ve la puerta un poco abierta. ¿Qué hace la puerquita? Sale corriendo. Y a la que la ves te das cuenta, está la puerquita revolcándose en el cieno, en el barro. Y entonces, ¿tú qué haces? Pues nada, ¿qué vas a hacer? Es una cerda. No lo estoy diciendo para insultarla, es que es una cerda. Es su naturaleza. Un cerdo disfruta revolcándose en el barro. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Pero qué has hecho? Yo que te había lavado. Mira cómo te has puesto. Eres una cerda, eres una puerca. Y la puerquita te mirará y dirá: sí, efectivamente, gracias por reconocerme, sí, eso soy. Claro, cada uno según su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que Pedro quiso decir ahí al citar el proverbio? Bueno, pues un texto sin su contexto es un pretexto. Estamos estudiando hermenéutica. Si tú lees el contexto de por qué Pedro dijo eso, lo vas a entender. De hecho, este capítulo 2, si tu Biblia Reina Valera tiene el título ahí, ya verás que se llama Falsos profetas y falsos maestros. Entonces este pasaje está hablando de esos que dicen ser profetas de Dios, que dicen ser maestros, apóstoles de Dios, pero son falsos. ¿Y cómo se descubre al falso profeta, al falso maestro, al falso apóstol? Por su naturaleza. Porque al final se comporta como lo que es: codicioso, avaro, carnal. Solamente hay que observar sus frutos. Solamente hay que ver cómo anda, cómo camina. A lo mejor tú ves al perro ahí todo modosito y todo ahí muy de esto, pero si tú lo miras bien y lo vigilas, cuando nadie lo ve, lo vas a ver que vuelve a su vómito a comérselo. Y a lo mejor tú ves a la cerdita mientras está en casa bien perfumada, limpia, con su lacito que le han puesto, con su ropita. Hay gente que hasta viste a las mascotas, ¿no? Eso. Tan mona, tan bonita. Pero vigílala bien. En momentos de esos que nadie les ve, obsérvalo y verás cómo se revuelca en el barro. Por sus frutos los conoceréis. Según la naturaleza de cada uno, así se comporta. Un falso profeta o maestro o apóstol o Cristo, todos los que son falsos, su naturaleza es la que es, y pueden fingir un tiempo determinado. Pueden fingir cuando se ven observados por los demás. Pero antes o después les vas a oír algo, les vas a ver algo, vas a darte cuenta de dónde está cada uno. Y qué bueno que tenía ahí ese proverbio a mano Pedro para ilustrar esto, porque es muy, muy ilustrativo hablar así con un proverbio para darnos esa claridad en la enseñanza. ¿Verdad que sí, hermano? ¿A que sí? Quedó ahí la cosa como más clara, ¿no? Más ilustrada al hablar así de esta manera. Muy bien, pues vamos a pasar a la paradoja para poder avanzar un poquito más en este texto, en este tiempo. ¿Qué es una paradoja?
Bueno, yo antes mencioné una, digo, es una paradoja. Es algo que seguramente tú en tu lenguaje puedes decir muchas veces. De hecho, hay paradojas que utilizamos en la vida así cotidiana, porque una paradoja consiste en una declaración opuesta a la opinión natural, pareciendo absurda en sí misma y que va en contra del sentido común. O sea, estás diciendo algo, pero que de pronto choca consigo mismo, con la lógica. Parece algo absurdo lo que estás diciendo. Te voy a poner algunos ejemplos de paradojas que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. Por ejemplo, hay que precisamente también podríamos decir esto es un proverbio. Un proverbio que a la vez es una paradoja. Quien bien te quiere, ¿cómo termina? Efectivamente, ¿quién lo ha dicho? Que, bueno, no os he oído. Puedo leer los comentarios luego. Quien bien te quiere, te hará llorar. Esto parece una paradoja, porque si alguien te quiere bien, ¿cómo puede ser que te hace llorar? Bueno, tiene un significado, por eso es una figura retórica, porque todas las figuras retóricas tienen una enseñanza, buscan un fin, la reflexión, que tú entiendas algo. Entonces, aunque suena a paradoja, tiene una enseñanza. Quien bien te quiere, te hará llorar. Otro ejemplo, otra paradoja así que a veces utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Bueno, eso es una paradoja. No, yo no quiero guerra, quiero paz. Bueno, pues para llegar a la paz tienes que vivir en la guerra. ¿Eh? O sea, quiere decir algo, es una enseñanza que quiere decir algo. Mira, una paradoja que dijo el filósofo cuando declaró, solo sé que no sé nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabes? Nada. Eso es una paradoja. Simplemente tenía que haber dicho, no sé nada. Pero él empezó diciendo, solo sé que no sé nada. Eso es una paradoja. O si yo digo, prohibido prohibir, eso es una paradoja. Estás prohibiendo. ¿Cómo vas a prohibir algo que está prohibido? Si ya está prohibido prohibir, yo no te puedo prohibir que prohíbas. ¿Entiendes? Una paradoja. Es un sinsentido. Bueno. Y hay muchas. Paradojas es una de las expresiones así eh, verbales que podemos utilizar muchas veces. Hay figuras retóricas que utilizamos mucho en nuestro lenguaje. Si yo te digo, qué mala suerte ser supersticioso. Bueno, eso es una paradoja, porque estás mostrando superstición en el hecho de ser supersticioso. Qué mala suerte, eso es ser supersticioso. Si yo digo, qué mala suerte ser supersticioso, ¿no? Bueno, ¿se os ocurre alguna paradoja de las que utilicéis a lo mejor en vuestra forma de hablar? A veces decimos cosas así, ¿no? Paradojas. Pero en la Biblia hay algunas, así que lo que vamos a hacer es eso, irnos a la Biblia a leer algunas de las paradojas que aparecen ahí en la Biblia. Y así pues nos enriquecemos un poquito más. Vamos a ir a Mateo capítulo 8. Mateo 8, 21. Y vamos a ver ahí. Leeremos el 21 y el 22, porque la paradoja está en realidad en el versículo 22 y el 21 sería un modismo hebraico, que ya estudiamos lo que era eso de los modismos hace ya unas cuantas clases atrás. Si no me equivoco, hoy estamos en la clase número 15, creo, o 16. Ahora no estoy seguro, la 16, creo. Y hoy ya va a ser la última de este curso introductorio de hermenéutica. Quizás más adelante, si Dios me permite y me da tiempo, y porque la hermenéutica requiere de mucha preparación, así como lo tenemos en este cuaderno. Como este cuaderno yo ya lo tenía hecho, me facilitó.
pero si Dios me permite, desarrollaríamos otros niveles de hermenéutica, pero así muy práctica, porque siempre yo creo que la intención del Espíritu Santo al llevarnos cada día en el estudio bíblico es que nos metamos en la Biblia, comamos de ella, de la palabra de Dios, nos enriquezcamos, que sea algo muy dinámico. Amén. Mateo 8, 21 y 22 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Eso es un modismo hebraico. Cuando tú lees eso, dices: hombre, totalmente de acuerdo, lógico, ¿no? Si se ha muerto su padre, que vaya y lo entierre. No, su padre no estaba muerto. Ah, ¿no? Pues si dice: déjame que vaya y entierre a mi padre. Sí, pero eso era una forma de hablar del hebreo. Es un modismo hebraico. Jesús, cuando lo escuchó, le entendió lo que quería decirle. Nosotros lo entendemos porque lo estudiamos. Y al estudiarlo, sabemos lo que quería decir. No quería decir que su padre estaba ya fallecido y iba a ir a enterrarlo, sino lo que estaba diciendo, porque la costumbre judía es que el padre siempre era el dueño de todo mientras él vivía, aunque sus hijos incluso se casaban, no recibirían su herencia. O sea, la parábola del hijo pródigo, ¿te acuerdas? El hijo pródigo hizo algo que no era normal, pedirle la herencia a su padre mientras su padre vivía. Y el padre accedió, pero no era normal. El padre no tenía por qué haberle dado la herencia. La costumbre judía es que mientras el padre vivía no había herencia. Es que me voy a independizar, me voy a casar y me gustaría llevarme lo que es mío. No, hasta que el padre no muera, no vas a recibir nada. Entonces muchos hijos esperaban eso. Ya cuando mi padre muera, en este caso, este modismo hebraico muestra que éste ya esperaba. Seguramente el padre ya estaba viejecito. Señor, déjame que entierre a mi padre y entonces te seguiré. Está diciendo: cuando mi padre fallezca, yo recibo mi herencia, entonces tengo una forma de sostén, tengo una forma que me respalda y me puedo permitir el poderme ir contigo y predicar y seguirte y servirte. Y no. Y entonces Jesús utiliza una paradoja en su respuesta. Jesús le dijo, versículo 22, sígueme. Y ahora viene la paradoja. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es una paradoja. ¿Cómo puede un muerto enterrar a un muerto? Si tú estás muerto ya no puedes hacer nada. ¿Qué hacen los muertos? Piensa en una persona muerta, difunta. ¿Qué pasa cuando uno se muere? Pues deja de tener cualquier tipo de actividad. Todo eso de los muertos vivientes, eso de las series de televisión de zombies y todo eso es mentira, no te lo creas. Lo digo por si alguno se lo cree. Los muertos están muertos, no hacen nada. La gente que le tiene miedo a los muertos, hay mucho cine, mucha leyenda urbana, muchas historias de antaño donde se reunían alrededor del fuego y los abuelos contaban historias de muertos, de difuntos para asustar a los niños. Los muertos no tienen que darte miedo, te tienen que dar miedo los vivos. Y en el mundo espiritual hay vivos que se pueden hacer pasar por muertos, hay espíritus inmundos, demonios, y a eso sí hay que tenerles respeto, según lo que la Biblia enseña. Pero a los muertos no. Hay gente que le da miedo ir al cementerio. En el cementerio no tienes que temer nada. Los que están sepultados no te van a hacer absolutamente nada. Hay países, cuando tú viajas por primera vez a algunos países, no sé, por ejemplo Suiza, de pronto ves un cementerio, te das cuenta que a lo mejor que estás en un cementerio mientras paseabas, pensaste que entrabas en un parque, y no, era un cementerio. Hay cementerios que la gente va a pasear, pasean por allí, está todo muy decorado, con flores, con algunos monumentos, y estás en un cementerio. Y la gente va pues a dar un paseo como van a un parque. No es nada extraño. ¿Por qué? Porque un cementerio, para empezar, no tiene nada de temor, para asustarse, no es un lugar en el que, no, es que ahí están los muertos. ¿Y qué?
Los muertos son los que menos te van a hacer, porque están muertos. Por eso esto es una paradoja. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, pero como es una paradoja, es una figura retórica, lo que pretendía Jesús era enseñar algo. Y la paradoja tiene una enseñanza. Se está refiriendo a los muertos espiritualmente hablando, ya que el padre de este todavía estaba vivo. Pero parece que no tenía intención de seguir a Jesús. Por lo tanto, si no creía en Jesús, estaba muerto. Si tú crees en mí, sígueme. Y los que no creen están muertos, pues deja que los muertos entierren a sus muertos, que planifiquen su vida, que esperen a recibir sus herencias. Pero tú no vivas así, tú no hagas eso porque no estás muerto, tú estás vivo. Sígueme. ¿Se entiende, no, la paradoja? Vamos a ver otro. Marcos 8:35. Estamos aprendiendo, ¿no?, que las figuras retóricas no se pueden tomar literales. Porque si no, entonces sí decimos, ves como la serie de The Walking Dead. No he visto ni un solo capítulo, pero sé que va de zombies, me parece, ¿no? ¿Ves cómo esta serie es verdad? Los muertos pues también tienen actividad. Aquí Jesús dijo que los muertos enterraban muertos. Y no, hombre, no lo tomes literal. Es una figura retórica, es una paradoja. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Esto es una paradoja. O sea, si quieres salvar tu vida, la vas a perder. En cambio, si tú pierdes tu vida por Jesús, entonces la hallarás. ¿Cómo? Así, el que no sabe de qué va esta enseñanza, no lo entiende. El hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo, no conoce la Biblia, pues quizás no entienda esto. ¿Cómo que yo pierda mi vida por Jesús? Entonces la hallaré, pero si quiero salvar mi vida la voy a perder, y no lo va a entender. Pero por eso la paradoja busca una enseñanza, busca una reflexión, que tú te des cuenta de lo que dices, de lo que Dios quiere enseñarte. Lo que estás declarando busca un fin, que la persona piense y comprenda y aprenda, o tú mismo le puedes explicar y entonces le estás dando ese mensaje. Qué buena la Biblia, la palabra de Dios, con toda esta riqueza en figuras retóricas que nos enseñan tantas cosas. Belén escribió ahí una paradoja, que es de una poesía, de un poema. Muero porque no muero. Bueno, pues ahí hay otra paradoja. La literatura poética tiene muchas paradojas. Figuras retóricas son ricas, abundan en la literatura de poesía. Aquí en la Biblia, en los Proverbios, en los Salmos, en Eclesiastés, Cantar de los Cantares, vas a encontrar muchas de esas figuras retóricas que ya hemos mencionado en otras clases, ¿verdad? Vemos otra en Mateo 23-24. Mateo 23-24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esto es una paradoja. ¿Cómo se puede colar un mosquito y tragar un camello? Bueno, pues Jesús quería enseñar algo. De hecho, al comenzar diciendo guías ciegos, seguramente recuerdas otra paradoja que Jesús dijo cuando hablaba de ciegos que guiaban a los ciegos, ¿no? ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Eso también es una paradoja, pero también ahí había una enseñanza espiritual. ¿Qué quería decir entonces Jesús con eso de colar un mosquito y tragarse el camello? Es más fácil tragarse un mosquito. ¿El camello? ¿Qué quería decir? Bueno, estaba hablando de la falsedad en la vida de algunos líderes religiosos. Aquí estaba hablándole Jesús a escribas y a fariseos. Gente con un protagonismo en la vida espiritual, en las prácticas que se hacían en el templo, en los servicios que tenían que ver con la ley, la palabra, todo. Y eran personas así como muy meticulosas, ¿no? Estaban siempre pendientes ahí de que, oye, a ver si Jesús guarda el día de reposo. Ay, a ver si hace esto mal. A ver si lo otro. ¿Paga los impuestos a Roma o no los paga? Y esto. Y siempre estaban ahí buscando el mosquito.
Estaban tratando de descubrir a ver dónde está el defecto, a ver dónde encuentro la falta. Pero después ellos mismos estaban cometiendo barbaridades. En este pasaje, si tú miras más anteriormente, los versículos anteriores, Jesús les habla muy duramente. Les está llamando hipócritas. Les dice ahí versículo 13, mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. El perro del hortelano, que ni come ni deja comer, ¿no? Bueno, ahí tienes otra enseñanza. Aquí a los fariseos y escribas les pasaba eso. Ponían trabas a los que buscaban la verdad. Les llega a llamar sepulcros blanqueados, que por fuera parecían muy limpios y muy blancos, y por dentro estaban llenos de basura, de porquería, de podredumbre. Y en medio de esa enseñanza, pues les deja esta paradoja. Coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ciegos, guías de ciegos. Paradojas que enseñan muchas cosas. Amén. Llegando al final del cuaderno que tenemos, ahí tienes una idea final. Dice, toma lo bueno de la hermenéutica para aplicarlo con la homilética. Hermenéutica y homilética, ¿qué es eso? La hermenéutica ya lo sabemos, el estudio que nos ayuda a interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. ¿Y la homilética qué es? Pues es la exposición de las Sagradas Escrituras. La homilética es la predicación. Es cuando nosotros venimos y compartimos el mensaje, la palabra de Dios, con cualquiera de las personas que nos escuchan. Entonces hay que estudiar también homilética para poder aplicar la hermenéutica. En Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno añadiere, a la Biblia no se le puede añadir nada. Fíjate que la Iglesia hizo lo contrario. La Iglesia, como ahora la conocemos, apostólica romana, antes de que hubiese las divisiones, que también hemos estudiado en estudios anteriores, hablando de Iglesia católica romana, Iglesia anglicana, Iglesia ortodoxa, Iglesia protestante, pero antes de que la Iglesia se fragmentara en diferentes líneas, había solo una Iglesia. Y la Iglesia se torció y comenzó a añadir cosas. La Iglesia católica romana y otras, como la ortodoxa, la anglicana, añadieron cosas. Están contradiciendo la advertencia que hay al final de la Biblia. Si alguno añadiere algo a estas cosas, hay una maldición ahí. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hermano, no me gustaría estar bajo esa maldición. Cada cual sabe. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, esa es la otra advertencia. No se puede añadir algo. La Biblia dijo lo que tenía que decir. Mira, Dios es perfecto. O sea, Dios no es que ahora después de 2000 años se dio cuenta y dijo, ay, me olvidé de decirles, no me di cuenta que tenía que haberles dejado escrito también esto. Eso nos pasa a nosotros, pero a Dios no. Dios es perfecto y su palabra es absoluta y completa. No se le puede añadir nada y no se le puede quitar nada. Tristemente hay muchos, ya no solamente en religiones que siguen más o menos esa norma, Iglesia Católica Apostólica Romana añade y quitan cosas, Iglesia Anglicana, sectas como Testigos de Jehová y otros,
sino que dentro de las iglesias protestantes también ocurre. Entonces yo quiero que notes que yo no estoy aquí defendiendo una religión, no es que yo soy evangélico, entonces los evangélicos lo hacemos todo perfecto, los católicos romanos están súper equivocados, los anglicanos también, los ortodoxos, los coptos, estos y aquellos, todos equivocados. Nosotros los evangélicos tenemos toda la verdad. No, somos los primeros críticos hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no defendemos una religión, no defendemos a ningún hombre, no defendemos a los hombres. Defendemos la verdad escrita, absoluta, única, eterna de la palabra de Dios. Entonces, nosotros nos tenemos que aplicar nosotros mismos toda esta enseñanza. No seamos como escribas y fariseos, que estaban siempre ahí condenando a todo el mundo y ellos lo hacían peor. Eso es colar el mosquito y tragar el camello. No caigamos en ese error. Nosotros somos los primeros críticos al observar iglesias que se llaman evangélicas y han añadido y han quitado a lo que está escrito en la palabra de Dios. Cualquiera que quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dicho de otra forma, si alguien está manipulando la Biblia es que no es salvo. Su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Será uno de esos que un día lleguen allí a la presencia del Señor y el Señor les diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, al fuego eterno. Es una señal, es un fruto negativo el ver que alguien manipula la Biblia, quita, añade, así hago que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Si tú aplicas la hermenéutica, interpretarás de forma correcta. No vas a sacar un texto fuera de su contexto, vas a tener en cuenta pasajes paralelos, vas a entender que según qué cosas que dicen pueden estar dichas bajo una figura retórica o literaria que tiene una intención en sí misma, a lo mejor no es literal, quiere enseñar algo, vas a entender los modismos hebraicos, frases que se decían en su momento por una enseñanza, sabrás lo que en todo instante la Biblia quiere decirte y eso te llevará a la verdad. Además, lo más fundamental de todo, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Si tú has nacido de nuevo, tienes al Espíritu Santo de Dios morando dentro de ti. Como Jesús dijo, Él os guiará a toda la verdad, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, nos lleva a la verdad de la Escritura. Si tú eres un buscador de la verdad, hallarás, la encontrarás. No serás de estos que quitan y añaden, tratando de manipular. Ahí hay una intención. Si tú buscas la verdad, la encuentras. Apolos, poderoso en la predicación, había cosas que no las entendía del todo bien y un matrimonio llamado Priscila y Aquila le pusieron en orden y le enseñaron. Y Apolos aprendió y cambió y comenzó a hacerlo de la forma correcta. ¿Por qué? Porque tenía al Señor en su vida. Si tú amas la verdad, predicarás la verdad únicamente, nada más que la verdad. Quiero dejarte dos versículos para terminar. Uno se encuentra en 2 de Pedro 1:12. Esta tarde, un rato antes, los compartí por algún grupo de WhatsApp, así que algunos de vosotros igual los leísteis. Y lo hice pues con la intención de conectarlo con el estudio que estamos teniendo ahora, esta noche. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hermanos, entiendo que Dios me lleva a esa responsabilidad. Por eso tomo las palabras de Pedro y las hago mías. Y me perdonaréis si me pueda poner pesado en predicar la palabra de Dios. Sois libres, aquí en Facebook no está nadie obligado. Si alguno de los que estáis aquí os han obligado a estar, me lo decís. Me decís quién os obligó, ya miraré yo. No, entiendo que estáis todos voluntariamente y en el momento que queréis os vais.
Pero yo voy a seguir haciendo lo que hago. Os amo mucho en el Señor, pero lo que hago lo hago por el Señor. También por vosotros, claro que sí. Lo hago por cada uno porque, repito, el amor que el Señor nos da fluye. Entonces, pues, algunos sin conoceros, sin haberos visto cara a cara, pero os puedo decir con toda sinceridad que os amo. Porque, no sé, es algo especial, ¿no? Sentimos lo mismo, estamos identificados en la misma causa, estamos bajo la misma salvación, bajo el mismo Padre, somos hermanos. Entonces, aunque lo hago por vosotros, pero en primer lugar lo hago por el Señor, por la responsabilidad y porque sé que Dios me pide que lo haga. Entonces os puedo decir que no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y es muy curioso lo que Pedro dice ahí. O sea, aunque tú ya sepas lo que yo te voy a decir, te lo voy a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es así. Mira, llevo casi 40 años estudiando la Biblia. Son muchos años, pero cada día necesito volver a escuchar la palabra de Dios. Aunque yo sepa estas cosas, de pronto se crea una necesidad de volver a escucharla. ¿Por qué? Porque no es una palabra muerta, es viva. O sea, la palabra de Dios no es una cosa que tú te aprendiste de memoria. Es que un día Dios te quiere hablar con esta y otro día Dios te quiere hablar con esta otra palabra. Y de pronto la Biblia cobra sentido, cobra vida. No son conceptos, enseñanzas, rituales muertos. No, es Dios hablándote. Por eso cuando yo me pongo aquí todas las tardes y tú te pones ahí y nos comunicamos y tenemos comunión y compartimos la palabra, no es, al final no es la simpleza de decir, a ver si Víctor hoy nos enseña algo que no sepamos. A lo mejor sí, pero a lo mejor todo lo que dije hoy tú ya lo sabías. Entonces, aunque vosotros las sepáis, dice Pedro, yo tengo la necesidad de volver a decíroslas. Y de esta forma estéis confirmados en la verdad presente. Eso es lo que Dios crea cada vez que alguien abre la Biblia y la comparte. Ocurre algo milagroso, ocurre algo que manifiesta que lo que nosotros vivimos y creemos no es una religión, es una experiencia que se renueva día tras día. Cuando Jesús decía que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos está dejando una clara enseñanza que de la misma manera en la que tú comes cada día varias veces, necesitas comer la palabra de Dios varias veces. Entonces, bueno, Dios provoca en nosotros que ocurran cosas. Y si estamos aquí cada día, a esta hora, es porque Él lo ha hecho, no es porque a nosotros se nos ocurrió. Nosotros no planeamos que si venía una pandemia haríamos algo así o no, sí. Nosotros no hemos planificado a ver cómo administro mi tiempo para poder dar un estudio o para poder estar escuchándolo. Son cosas que ocurren porque estamos en sus manos. Él nos lleva. ¿Por qué? Porque esta obra es suya, la iglesia le pertenece. Entonces, hermanos, ahí estamos, a lo que Dios quiera. Y Dios es el que sigue haciendo y el que sigue provocando y el que sigue actuando en nosotros. Solamente no olvides eso. Vamos a seguir perseverando. Yo de vez en cuando os felicito y no es por haceros la pelota ni por así elogiaros, qué buenos que sois. No, os felicito por vuestra constancia, por vuestra perseverancia, porque no es fácil estar ahí siempre escuchando cosas que a lo mejor ya sabéis. No es fácil estar ahí cada día negándote a hacer otras cosas, cosas atractivas, cosas muy interesantes, muy divertidas, muy amenas y apetecibles a nuestra carne. No es fácil decir, mira, me aíslo del mundo, abro la pantalla aquí para escuchar un estudio bíblico. Porque a la vez que tienes esta pantalla abierta, sabes que solamente haciendo así con el dedito, te van a salir otras cosas que te van a hacer reír, mucho más de lo que
yo te puedo hacer reír, te va a divertir, te va a entretener, vas a aprender cosas que no sabías, vas a disfrutar de... Pero si tú estás aquí diciendo voy a escuchar la predicación, a mí me queda claro que no es por mí, por lo que yo pueda decirte, porque, hermano, sinceramente yo me miro a mí mismo y digo, ¿quién soy yo para enseñarte a ti nada? Si estamos aquí es porque esto es cosa de Dios. Y si es cosa de Dios, saldremos bendecidos, te lo aseguro. Si Dios está con nosotros, hay victoria, hay bendición, hay propósito. Así que con esto llegamos a algún sitio. No es que estamos ahí sin saber por qué. ¿Para qué estudiar tanto? ¿Para qué estar ahí cada día? ¿Para qué siempre decir las mismas cosas aún sabiéndolas? Dios sabe y Dios tiene sus propósitos. Y hermanos, ten por seguro que la bendición está allá, pero ten por seguro que ahí hay más cosas de las que somos capaces de ver. Porque Dios nos ha llevado a acelerar esto en este tiempo que nos toca vivir. Dios nos ha llevado a algo que no estábamos haciendo. Dios provoca cosas nuevas. Y cuando Dios actúa de esa forma es porque Él tiene motivos. Es el día, es el tiempo de Dios para que pongamos una marcha más. Es el tiempo de Dios para que elevemos el nivel. Y eso, hermano, es porque vienen cosas. Vienen en estos tiempos, vienen cosas. Dios sabe, tenemos que estar preparados. Aquellos que le pertenecemos, aquellos que son suyos, el remanente de Dios, tiene que despertar, tiene que estar preparado, dispuesto, porque los tiempos son malos, pero no sé si vendrán peores. Pero estamos firmes en el Señor. Su palabra nos está bendiciendo. Agradezco vuestros testimonios cuando me escribís y me explicáis cómo la palabra de Dios os bendice, porque a mí me bendice también. Escucharos, saber que Dios está obrando y me confirma eso, que Dios es el que provoca las cosas y como es el Señor de la Iglesia, Él actúa en la Iglesia y nos lleva a hacer lo que tenemos que hacer. Por eso, mi hermano, mi querido hermano, siéntete especial en sus manos, porque Dios está obrando en ti. Él tiene un propósito contigo. No te dejes despistar, no te dejes seducir, no permitas que nada te deslice y te arrastre fuera del camino que Dios te marca. Vamos adelante y cada día sumamos más. Dios está ahí reuniéndonos en torno a su palabra porque Él tiene propósitos. Hermanos, un fortísimo abrazo. Hemos llegado al final de otro de nuestra serie de estudios desde que comenzamos allí en el mes de marzo, esta nueva forma. Hemos recorrido ya unas cuantas series, algunas de muchos días estudiando. Hemos completado otra, una introducción a la hermenéutica. Nos queda mucho más que estudiar, esto no se agota nunca. Cuando yo era jovencito pensaba, empiezo a predicar muy joven, con 16 años. Cuando lleve unos pocos años ya no sabré de qué predicar. Iluso de mí. La palabra de Dios no se agota. O sea, podemos predicar 1000 vidas y nunca la agotaremos. Siempre habrá algo nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Que descanses, hermano, que Dios siga tratando contigo, que Él guarde tus pensamientos, tu corazón, que Él te lleve a beber de esa fuente de aguas vivas que siempre es su palabra y que Jesús tiene para nosotros, que sientas esa experiencia en tu interior como aguas vivas que brotan ahí, una sensación de un manantial, que no sean cisternas rotas que no retienen el agua, y que podamos seguir de la mano de Jesús hasta que Él venga a buscarnos, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en Dios no es en vano. En el mundo todo es vanidad, en Dios no hay nada vano, todo produce un fruto. Mañana es jueves, así que si Dios quiere, a las 8 de la tarde volveremos a estar aquí. Si Dios lo permite, si nos da fuerza, si nos da la salud, si nos permite que las circunstancias sean favorables, aquí estaremos. Estamos por su voluntad, así que confiamos en Él.
Que descanses, hermano, que pases una buena noche, un buen descanso, el resto de lo que te quede de miércoles 22 de julio. Y ya te diste cuenta que el verano lo estamos ahí ya llevando, ya desgastándolo, ¿no? Bueno, hasta donde Dios quiera. Un abrazo, que Dios te bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.